la vez pasada hemos probado lo siguiente. Tomamos un anillo de números, es decir, un subanillo en una extensión finita de Q, y hemos probado que si tomamos un ideal no nulo, si tomamos un ideal no nulo en un anillo de números, entonces en este caso el anillo cociente siempre va a ser finito. Y esto tiene varias consecuencias importantes que pues simplifica bastante el álgebra conmutativa en los anillos de números, ¿no? Que al final son bastante sencillos. Y pues de aquí vamos a sacar ahora varios corolarios, ¿no? Entonces el primer corolario, corolario 1, que R es noetheriano. Pues esto quiere decir que todos los ideales son finitamente generados o de manera equivalente que no puede haber una cadena infinita ascendente, ¿no?, de ideales. Pero pues ¿cómo se demuestra esto, no? Por ejemplo, en términos de las cadenas ascendentes, ¿no? Notamos que si tenemos una inclusión de ideales, que I está en J, pues en este caso tenemos siempre el homomorfismo canónico sobrectivo que va de R cociente por I a R cociente por J, ¿no? Y si esta inclusión es estricta, entonces en nuestro caso, cuando estos cocientes van a ser finitos, podemos entonces ver que gracias a esto el cociente por J va a tener menos elementos que el cociente por I, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que no puede haber una cadena infinita de esta forma, ¿no? Que, pues con inclusiones estrictos de ideales, ¿no? Digamos, I2 y etcétera, ¿no? Porque pues cada vez que tengamos, ¿no?, dos ideales con inclusión estricta, pues el número de elementos pues disminuye, ¿no? Entonces, sin pérdida de generalidad, empezamos por el ideal no nulo, ¿no? Y pues si esta cadena pues se estabiliza, ¿no? O se acaba en algún momento, ¿no? Entonces, esta es la condición noetheriana, ¿no? Luego, otro corolario importante, entonces corolario 2, digamos, todo primo no nulo, y pues a partir de ahora yo voy a veces decir primo, pero suponer que se trata de ideal primo, ¿no? Entonces todo ideal primo no nulo es maximal, es maximal. Pues ¿por qué será esto? Entonces demostración. Si tomamos un ideal primo, entonces el cociente por un ideal primo debe ser un dominio. Esta es una de las definiciones de ideales primos, ¿no? Este es un dominio, pero pues este cociente es finito. Este es un dominio finito. Y luego, pues recordemos que cualquier dominio finito es un campo. Entonces, es un campo. Y aquí es un campo, el ideal no es solamente primo, sino también es maximal. Luego otro corolario 3, pues ya que todo ideal primo no nulo es maximal, entonces para primos no nulos, si tomamos un ideal primo P y este está contenido en Q, pues entonces P tiene que coincidir con Q por la maximalidad de los ideales primos no nulos en este caso. Entonces no hay inclusiones no triviales entre los ideales primos, ¿no? Pues salvo el ideal nulo que está en cualquier otro ideal, ¿no? Y pues esto está relacionado con un concepto de álgebra conmutativa y pues vamos a definir rápidamente qué es la dimensión de Krull. Entonces dimensión de Krull
Entonces, si tomamos cualquier anillo conmutativo, por la definición, su dimensión es mm, pues am, el mayor n, tal que existe una cadena de ideales primos de esta longitud, cadena de ideales primos de esta forma de P0, P1, etcétera, y hasta Pn, ¿no? Ideales primos en el anillo R, ¿no? Entonces, la máxima posible longitud de esta cadena de ideales primos se llama la dimensión de Krull de un anillo conmutativo, ¿no? Y pues algunos ejemplos. Bueno, si tomamos un campo no tiene ideales, pues salvo el ideal nulo y pues sí mismo la dimensión de un campo es nula. Luego, otro ejemplo, la dimensión de los números enteros, pues es uno, porque ¿cuáles son los ideales primos? Los ideales primos son los generados por números primos y también tenemos el ideal nulo, ¿no? Y pues la cadena más larga nos podemos imaginar, ¿no? Es esta, ¿no? Y esto tiene longitud 1, ¿no? Luego, otro ejemplo más interesante, si tomamos el anillo de polinomios con coeficientes en un campo, entonces, y digamos polinomios en n variables, ¿no? Pues esto no es obvio que esta es la cadena de mayor longitud posible, ¿no? De ideales primos, pero lo que sí podemos ver es que existe una cadena de esta forma. Tenemos el ideal nulo, el ideal generado por la primera variable, luego el ideal generado por las primeras dos, y etcétera, hasta el ideal primo que es generado por todas las variables, ¿no? Y pues esta cadena va a tener longitud n, entonces esto significa que, bueno, y se puede ver que no puede haber cadenas más largas, ¿no? Entonces la dimensión del anillo de polinomios n variables es n, ¿no? Y pues si tomamos el anillo de polinomios pero con coeficientes enteros, pues aquí la dimensión va a ser 2, porque pues podemos tener, por ejemplo, la cadena 0, tomamos um, una variable, pues la variable x, ¿no? Y luego tomamos el ideal generado por algún número primo, digamos 2 y x, ¿no? Estos todos son ideales primos y pues esta es una cadena de longitud 2, ¿no? Entonces la dimensión es mayor o igual que 2 y se puede ver que, pues describiendo todos los posibles ideales primos en el anillo de polinomios con coeficientes enteros, se puede ver que, pues, que no habrá cadenas más largas de ideales primos, ¿no? Y pues para terminar, ¿no? Entonces, ¿qué acabamos de probar nosotros, ¿no? Entonces, si R es un anillo de números, hemos visto que todo ideal primo no nulo es maximal y pues esto significa que la cadena más larga que podemos tener es pues el ideal nulo y luego pues un primo no nulo que va a ser maximal, ¿no? Y ahí se acaba. Entonces esto significa que la dimensión de R es igual a 1, ¿no? Y bueno, según nuestra definición, un anillo de números es nomás un subanillo de un campo de números. Entonces, pues puede pasar, ¿no? Que el mismo R es un campo y en este caso la dimensión va a ser 0, pero pues no es muy interesante, ¿no? Y pues por esto muchas propiedades de los anillos de números son bastante sencillas, ¿no? Y pues ahora otra pequeña definición. Bueno, de esto vamos a hablar mucho más adelante. Vamos a dedicar mucho tiempo al estudio de esta situación, pero pues solo para ver qué está pasando, ¿no? Tomamos entonces un R, un anillo de números,
anillo de números. Y entonces, pues podemos tomar este R y en R tomamos un ideal primo P, ¿no? Digamos no nulo para que este sea maximal, ¿no? Entonces tomamos aquí un ideal primo y tenemos los números enteros y podemos tomar la intersección de este ideal primo con los números enteros, ¿no? Y este va a ser un ideal primo aquí, y pues si P no es nulo, como vimos nosotros en la clase anterior, ¿no? Este va a ser, tampoco va a ser nulo, entonces este es algún primo racional, ¿no? Va a generar este ideal, ¿no? Y pues podemos formar los cocientes, ¿no? Tomar aquí el cociente por este ideal, que es maximal, ¿no? Y aquí también tomar el cociente, que va a ser el campo finito FP, ¿no? Y pues aquí vamos a tener pues una inclusión natural, ¿no? De FP en este cociente, ¿no? Y pues este va a ser un campo finito y va a ser una extensión de FP, entonces este es un campo FP, digamos, a la F, y pues este campo se llama el campo residual, del ideal maximal P, ¿no? Y pues entonces este F se llama el grado del campo residual, y pues va a ser un invariante también importante para nosotros, ¿no? Y pues solo para ver, ¿no?, qué está pasando, en algún ejemplo particular que conocemos, tomamos como ejemplo los enteros de Gauss, ¿no? Entonces, ejemplo, entonces tomamos como nuestro anillo los enteros de Gauss y hemos probado las siguientes afirmaciones, ¿no? Primero hemos visto que si tomamos el ideal generado por 2 en este anillo, entonces este va a ser el cuadrado de un ideal primo ahí, y este ideal primo era 1 más i, ¿no? Y en este caso, pues el cociente por 1 más i es F2, entonces el grado del campo residual es 1, ¿no? Luego, otra situación, entonces si P es un primo racional congruente a 1 módulo 4, entonces hemos probado que en este caso el ideal generado por P en nuestro anillo más grande va a ser 6 Sinde, ¿no? 6 Sinde en producto de los ideales primos, ¿no? Entonces, si aquí los grados de estos ideales, ¿no?, digamos, los grados del campo residual en cada uno de estos casos, va a ser 1, ¿no? Es 1. Y pues el último caso es si P es congruente a 3 módulo 4. En este caso vimos que este es un ideal primo, ¿no? Y ahí el grado del campo residual va a ser 2. El cociente por P, que es congruente a 3 módulo 4, va a ser isomorfo al campo Fp al cuadrado, ¿no? Y pues este es un ejemplo, ¿no?, de los enteros de Gauss, y pues es útil verlo, pues tratar de imaginar, de dibujar algo, ¿no?, en este caso. Entonces tenemos los ideales primos en los enteros de Gauss. Este es el espectro de los enteros de Gauss, y también tenemos el espectro de los números enteros, ¿no? Y tenemos la aplicación natural, que pues en este caso, ¿qué hace, no? Si tomamos un ideal primo aquí, lo enviamos a su intersección con los enteros, este también es un ideal primo aquí. Y pues podemos ver que entonces que cualquier ideal primo en los enteros de Gauss en realidad va a estar encima de algún ideal primo en los números enteros, ¿no? Pues aquí los ideales primos no nulos son 2, 3, 5, 7, 11,
y etcétera, ¿no? Y pues arriba, por ejemplo, arriba de 2 va a estar el ideal generado por uno más i, ¿no? Luego arriba de 3 pues 3 es congruente a 1 modo 4, entonces 3 va a ser el mismo, 3 va a ser primo, ¿no? Pero luego, pues 5 se escinde, ¿no? Se escinde en uno más 2i y uno menos 2i. Estos son dos diferentes ideales primos, tales que su producto es igual a 5, ¿no? Luego 7 va a ser primo, porque es congruente a 3 módulo 4, y pues y 11 de hecho también, ¿no? Y pues nos gustaría pensar que, ya que la dimensión de Krull de estos dos anillos es 1, nos gustaría pensar en una especie de curva, porque es un objeto unidimensional, ¿no? Y podemos pues dibujarlo de esta manera, ¿no? Que pues que dos enteros, pues es alguna curva, ¿no? Entre comillas, que como sus puntos tiene estos números primos, ¿no? Y aquí pues tenemos una curva que está arriba y pues podemos dibujar algo de este tipo, ¿no? Y etcétera, ¿no? Y bueno, no olvidemos que también tenemos el ideal nulo, ¿no? Pero pues aquí el ideal nulo va al ideal nulo. Entonces, esta es la imagen que cómo uno puede visualizar, ¿no? Cómo se ve el espectro de un anillo de números, ¿no? Podemos dibujarlo encima del espectro de los enteros y pues y ver qué sucede, ¿no? Bueno, de esto vamos a hablar más adelante con más detalles y vamos a ver un montón de ejemplos de este tipo, ¿no? De cómo los ideales primos en Z se factorizan en los anillos de números más grandes, ¿no? Bueno, pero pues por el momento vamos a seguir uh, con las operaciones aritméticas con ideales y pues el siguiente tema son los ideales fraccionarios, ¿no? Fraccionarios. Entonces la idea es la siguiente, ¿cómo invertir los ideales, ¿no? ¿Cómo invertir los ideales? Y pues para pues, dar un ejemplo, ¿no? ¿De qué se trata? Pues por ejemplo tenemos el ideal I, que es el ideal, no sé, 2Z, ¿no? El ideal generado por 2 en los enteros, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que ser su inverso, no? Pues tendría que ser algún ideal tal que su producto con este es 1, es decir, es Z, ¿no? Y entonces, pues debería de ser 1 entre 2, ¿no? Z. Pero pues este 1 entre 2 obviamente no está en Z, sino está en el campo de fracciones de Z, que son los números racionales, ¿no? Y entonces la idea es la siguiente, ¿no? Para invertir los ideales, pues hay que considerar ideales más grandes que no viven ya en nuestro anillo, sino viven en el campo de fracciones, ¿no? Entonces, definición, pues vamos a suponer que R es un dominio y vamos a poner que K es el campo de fracciones de R, ¿no? Y en este caso, por la definición, entonces I en K es un ideal fraccionario, si primero es un R submódulo, ¿no? Si es un R submódulo, ¿no? Es decir, un subgrupo abeliano que también está cerrado respecto a la multiplicación por R, ¿no? Y también vamos a pedir la siguiente condición importante, que existe algún alfa en el campo de fracciones, tal que al multiplicar alfa por este ideal I, el resultado ya está en nuestro anillo R, ¿no? Entonces este es un ideal fraccionario y
Para estos ideales también tenemos ideales principales, ¿no? Entonces, I es principal, si este es de la forma alfa R, donde alfa es algún elemento del campo de fracciones. También para evitar la confusión, para distinguir los ideales fraccionarios y los ideales habituales, ¿no? Que están en R, ¿no? Entonces, si este I en realidad está en R, entonces se dice que este I es un ideal integral, ¿no? Se dice que I es integral. Entonces, en la teoría de números algebraicos se trabaja bastante con los ideales fraccionarios y entonces para subrayar que se trata de un ideal habitual, ¿no? Que está en nuestro anillo y no está en el campo de fracciones, se dice que tenemos un ideal integral, ¿no? Y pues para entender cómo se ven estos ideales, vamos a empezar por un ejemplo sencillo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los ideales fraccionarios para los números enteros, ¿no? Pues en este caso el campo de fracciones son los números racionales y aquí nos gustaría tomar entonces los ideales van a vivir en los números racionales, ¿no? Y pues a priori en los números racionales hay un montón de subgrupos abelianos, pero pues en la definición está esta condición que tiene que haber algún elemento tal que al multiplicar por este elemento estamos en el anillo, ¿no? Entonces para un ideal fraccionario aquí debe existir algún alfa, un número racional tal que alfa por i está en Z, este es un subgrupo, ¿no? Pero pues los subgrupos en Z son nomás cíclicos, ¿no? Generados por algún n, ¿no? Entonces, eso significa que alfa por i es igual a nz para algún n, ¿no? Y esto significa que el mismo i es alfa menos 1 por n por z, ¿no? Y esto, pues la conclusión, ¿no? Conclusión. Entonces, los ideales fraccionarios, para z, ¿no? Para z todos son principales, ¿no? Este alfa menos 1 por n va a ser algún número racional, ¿no? Entonces, para este un número racional, ¿no? Entonces, y como ustedes ya se pueden imaginar, ¿no? Pues que hemos usado en este argumento, ¿no? Pues no hemos usado nada salvo el hecho de que tenemos un dominio de ideales principales, ¿no? Entonces, para un dominio de ideales principales, pues va a pasar algo similar, ¿no? Entonces, similar para dominios de ideales principales, ¿no? Y bueno, como ya mencioné, ¿no? Subgrupos abelianos de Q, pues hay muchos, ¿no? Pues, por ejemplo, tomamos el ideal, que es este va a ser un subgrupo abeliano, pero este no va a ser un ideal fraccionario, de hecho, ¿no? Entonces no es un ideal fraccionario, porque pues sí es un submódulo del campo de fracciones, pero el problema aquí es que no se va a cumplir la segunda condición, ¿no? La segunda condición, que existe un solo elemento, tal que al multiplicarlo estamos en nuestro anillo, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa, no? Que intuitivamente, ¿no? Que un ideal fraccionario puede tener como sus elementos fracciones, pero estas fracciones se comportan de buena manera, pues tal que podemos cancelar todos sus denominadores multiplicando por un solo elemento, ¿no? Entonces, y en este caso no es posible, ¿no? No es posible deshacernos de todos los denominadores multiplicando por un solo número, ¿no? Bueno, entonces este es un ejemplo, ¿no?
Y luego un pequeño ejercicio. Entonces, la vez pasada estábamos hablando de los productos y sumas de ideales, ¿no? Entonces, la suma y producto de ideales, bueno, y también las intersecciones, y pues estas operaciones se extienden, se extienden a los ideales fraccionarios. Ideales fraccionarios. Entonces, ¿qué hay que probar, no? Aquí. Hay que comprobar que si estos dos son fraccionarios, entonces la suma también va a ser un ideal fraccionario, ¿no? Y lo mismo para el producto y la intersección, pero pues es muy sencillo, ¿no? Así que después pueden verificarlo, ¿no? Y definición. Entonces, ya que nuestro objetivo es invertir los ideales, entonces vamos a decir que un ideal fraccionario I es invertible. Sí, pues obviamente sí existe otro ideal fraccionario J, tal que el producto de estos dos coincide con R, ¿no? Entonces, esta es la definición de qué significa para un ideal fraccionario ser invertible, ¿no? Y luego pues, vamos a notar de una vez, ¿no? Que si I es invertible, entonces su inverso tiene que ser dado por lo siguiente. Entonces, vamos a tomar los elementos en el campo de fracciones, tales que alfa por I cabe en R, nuestro anillo, ¿no? Entonces, el inverso siempre tiene que ser dado por este conjunto, ¿no? Entonces, I va a ser invertible, si, solamente si, el producto de I por I menos 1 es igual a R, ¿no? Donde este I menos 1 es precisamente el ideal que yo definí aquí, ¿no? Y bueno, entonces, ¿por qué será esto, no? De esta definición, primero está claro que si multiplicamos I por I menos 1, ¿no? De la definición ya se ve que esto tiene que estar en R, ¿no? Pues el chiste es que en algunos casos va a coincidir con R, en algunos casos no va a coincidir con R, ¿no? Y pues precisamente es la condición de invertibilidad, ¿no? Pero bueno, notamos que si I es un ideal invertible y si I por algún J es igual a R, ¿no? Entonces en este caso tenemos que J va a estar contenido en I-1, pues por la definición, ¿no? De I-1. Y además, ¿no? Y además podemos también ver que la otra inclusión también se cumple, ¿no? Porque I-1 lo podemos escribir como I-1 por R, pero R es I por J, ¿no? Y este va a ser entonces I-1 por I, ¿no? I-1 por I multiplicado por J, ¿no? Pero I por I-1, ¿no? Está en R, así que pues este va a estar en RJ, pues entonces está en J. Entonces hemos visto que J está en I-1 y también en I-1 está en J. Esto significa que, pues, que al final la condición de invertibilidad es esta, ¿no? Hay que ver que si el producto de I por I-1 coincide con todo R o no, ¿no? Y bueno, un ejemplo, pero pues esto es muy sencillo, ¿no? Ejemplo. Entonces, los ideales principales son invertibles, ¿no? Si tomamos el ideal principal generado por algún alfa, pues su inverso va a ser alfa menos 1 R, ¿no? Entonces, todos los ideales principales son invertibles, ¿no? Pues aquí cuando yo digo ideales, pues ideales fraccionarios, ¿no? Ideales fraccionarios son invertibles, ¿no? Como ideales fraccionarios. Y bueno, lamentablemente en los anillos de números
no todos los ideales van a ser siempre invertibles, ¿no? Y para ver un ejemplo particular, pues voy a tomar el ideal P generado por 2 y 1 más la raíz de menos 3 en el anillo Z con la raíz de menos 3, ¿no? Este es un ejemplo muy particular. Y yo afirmo que este ideal no va a ser invertible, ¿no? Pues primero el cociente de este anillo, Z con la raíz de menos 3 por P, pues esto es fácil calcular que este es F2, así que se trata de un ideal maximal, ¿no? Entonces el ideal es maximal. Luego también pues podemos ver que este ideal no va a ser principal, ¿no? Pero este es un ejercicio para ustedes ver que es un ideal maximal y no es principal, ¿no? Y pues ya que no es principal, pues no es necesariamente invertible y pues de hecho no va a ser invertible. Pero para verlo podemos escribir que es el inverso, ¿no? Entonces el inverso pues van a ser todos los elementos en el campo de fracciones, Q con la raíz de menos 3, tales que el producto de alfa por P cabe en este anillo, pero esto al final, ¿qué quiere decir, no? Que 2 por alfa y 1 más la raíz de menos 3 por alfa, que estos dos están en Z con la raíz de menos 3, ¿no? Pues aquí es nomás cuestión de hacer estos cálculos, ¿no? Pero pues primero se ve que 2 alfa va a estar en Z con la raíz de menos 3. Pues esto, ¿qué quiere decir, no? Que nomás podemos tener solamente los números de esta forma. A entre 2 más B entre 2 por la raíz de menos 3, donde A y B son algunos enteros, ¿no? Pues porque 2 multiplicado por este número tiene que tener coeficientes enteros, ¿no? Entonces, primero ya vemos que necesitamos esto, ¿no? Y luego la otra condición, ¿no? Que 1 más la raíz de menos 3 multiplicado por este número, ¿no? A entre 2 más B entre 2 por la raíz de menos 3, pues este tiene que estar también en Z con la raíz de menos 3. Y pues aquí un pequeño cálculo nos va a decir que este número es igual a menos 3B entre 2 más A más B entre 2 por la raíz de menos 3, ¿no? Y cuando este número va a estar, va a estar en este anillo, ¿no? Pues aquí podemos ver que vamos a tener otra condición más sobre A y B. Entonces, esto pues implica que A y B tienen que tener la misma paridad, ¿no? Entonces, si la conclusión, ¿no? Que este inverso va a consistir en los elementos de la forma A entre 2 más B entre 2 por la raíz de menos 3, donde A y B son enteros y A y B tienen la misma paridad, ¿no? Y se puede ver que, pues, que este conjunto, de hecho este es el anillo Z, 1 más la raíz de menos 3 entre 2, ¿no? O sea que todo elemento con A y B de la misma paridad podemos escribirlo como un elemento aquí, ¿no? Y pues entonces calculamos que es P menos 1 y calculamos que es P por P menos 1, ¿no? Este va a ser producto de P por Z, 1 más la raíz de menos 3 entre 2, ¿no? Y este entonces, ¿qué va a hacer, no? Entonces estamos calculando el producto de 2,1 más la raíz de menos 3 por el ideal generado por 1 y este elemento 1 más la raíz de menos 3 entre 2, ¿no? Pues aquí no se asusten, ¿no? Por tener un ideal que tiene 1 entre sus generadores, porque se trata aquí este es un ideal fraccionario, ¿no? Un ideal fraccionario, entonces lo consideramos como R módulo, pero pues este vive en el campo de fracciones, ¿no? Entonces, y de la misma manera para calcular
¿Quién es este producto? Hay que nomás multiplicar los generadores, ¿no? Entonces esto va a ser 2, 1 más la raíz de menos 3, pues luego vamos a tener otra vez 2, ¿no? Y vamos a tener 1 más la raíz de menos 3 otra vez, ¿no? Y a ver, hay 1 más la raíz de menos 3 al cuadrado entre 2, ¿no? Pero aquí, pues este número, pues no es difícil calcular que esto va a ser menos 1 más la raíz de menos 3. Y entonces, ¿qué tenemos aquí, no? Nos salió el mismo ideal P que teníamos, ¿no? Pero este ideal, pues esto es un ideal maximal en particular, pues esto no coincide con R, ¿no? Y entonces, ¿esto qué significa, no? Calculamos P menos 1 y su producto con P, pero no nos salió R, ¿no? Esto significa que P no es invertible, ¿no? Entonces, conclusión, entonces P no es invertible, en el anillo Z con la raíz de menos 3, ¿no? Pero, sin embargo, podemos pasar al anillo más grande, que es Z, 1 más la raíz de menos 3 entre 2. Entonces, el anillo que de hecho surgió en nuestros cálculos, ¿no? Sin embargo, entonces en este anillo más grande, ¿qué es P, no? P era 2,1 más la raíz de menos 3, ¿no? Pero 1 más la raíz de menos 3 es pues 2 multiplicado por este elemento, ¿no? Entonces este es 2, este es principal, ¿no? Es principal, los ideales principales van a ser invertibles, ¿no? Entonces, en particular es invertible, ¿no? Y bueno, de hecho ya vimos que este anillo, que es lo mismo que los enteros de Eisenstein, ¿no? Que este anillo es un dominio de ideales principales, ¿no? Ahí todo va a ser principal y todo va a ser invertible, ¿no? Bueno, y ahora una de las definiciones más importantes del curso, que tiene que ver con los ideales invertibles para un dominio R. Entonces el grupo de Picard se define de la siguiente manera. Entonces pic R es el cociente del grupo de ideales invertibles por el subgrupo de ideales principales, ¿no? Entonces estos son ideales fraccionarios invertibles, y estos son los ideales fraccionarios principales, ¿no? Y este es el grupo de Picard, ¿no? Y pues esta definición también, ¿qué quiere decir, no? Entonces tomamos los ideales invertibles. ¿Y quiénes son los ideales principales, no? Los ideales principales, pues a todo elemento alfa no nulo en el campo de fracciones, vamos a asociar pues el ideal fraccionario generado por alfa, ¿no? Y pues pues la definición, ¿no? Que el cociente de IR por la imagen de este homomorfismo es por la definición del grupo de Picard, ¿no? Y también podemos ver quién es el núcleo de este homomorfismo, ¿no? Pues el núcleo va a ser, precisamente nos va a decir cuando dos ideales principales coinciden, pues estos van a coincidir cuando los generadores eh, son asociados, ¿no? Pues es decir, el núcleo va a ser el grupo de unidades, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí, esto es algo que se llama una asociación exacta, ¿no?
sucesión exacta, ¿no? Y pues esta sucesión exacta es la definición esencialmente la definición, ¿no?, del grupo de Picard. Y pues un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, si R es un dominio de ideales principales, pues en este caso todos los ideales fraccionarios van a ser ideales fraccionarios principales, ¿no? En este caso, el IR es lo mismo que PR, y esto significa que el grupo de Picard es nulo, ¿no? Y entonces más adelante, pues este es uno de los objetivos principales del curso. Vamos a ver el siguiente resultado, ¿no? Si tomamos un campo de números K y tomamos un anillo de números aquí, pues con algunas propiedades razonables, digamos que es que tiene rango finito como Z módulo, ¿no? Y en este caso, pues como que es un orden, ¿no? Y en este caso vamos a deducir que el grupo de Picard de R es finito. Este es uno de los teoremas de finitud que vamos a probar, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver finitud y también vamos a ver cálculos de estos grupos, ¿no? Pero por el momento tenemos solamente la definición, ¿no? Y no es tan fácil hacer los cálculos explícitos solamente con la definición y con las herramientas que tenemos hasta el momento, ¿no? Yo solo voy a mencionar un ejemplo solo para ver cómo más o menos se ven estos grupos de Picard, ¿no? Entonces voy a dar un ejemplo. Tomamos el anillo Z con la raíz de menos 5, ¿no? Y ahí en este anillo consideremos el ideal P generado por 2 y 1 más la raíz de menos 5, ¿no? Y este ideal pues no es principal. Esto lo pueden ver ustedes, ¿no? Y también este ideal es maximal, el cociente por este ideal es F2, ¿no? Entonces, R por P es F2, ¿no? Ahora calculamos el cuadrado de este ideal. Entonces, ¿quién es el cuadrado, no? Va a ser 2 al cuadrado, 2 por 1 más la raíz de menos 5 y 1 más la raíz de menos 5 al cuadrado. Y pues 1 más la raíz de menos 5 al cuadrado. ¿Qué va a ser esto? Esto va a ser menos 4 más 2 por la raíz de menos 5, ¿no? Y aquí todos los generadores son divisibles por 2, ¿no? Entonces podemos escribir esto como otro ideal, ¿no? Aquí escribir 2, 1 más la raíz de menos 5, y aquí que nos queda menos 2 más la raíz de menos 5, ¿no? Pero aquí, pues por ejemplo, si restamos, ¿no?, del segundo elemento, ¿no?, el tercer elemento, aquí podemos obtener 3, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La resta nos va a dar 3, y pues 2 y 3 son coprimos, entonces pues este anillo que está aquí, pues al final es el mismo R, ¿no? Entonces la conclusión que el cuadrado de P es 2 por R, ¿no? Y en el grupo de Picard, los elementos son ideales invertibles. Pues aquí ya vimos que este es invertible, ¿no? Porque ¿cuál va a ser su inverso, ¿no? Su inverso va a ser, bueno, digamos 1 entre 2 por P, ¿no? Y este es 1,1 más la raíz de menos 5 entre 2. Este es el inverso, ¿no? Y pues también, de hecho, hemos visto, pues de este cálculo,
sale que P no es principal, entonces P no es principal, porque si fuera principal, ¿no? Si este es, digamos, el ideal generado por alfa, entonces en este caso lo que calculamos nos daría que alfa al cuadrado es asociado con 2, pero 2 es irreducible, pero 2 es irreducible. Entonces esto es imposible, ¿no? Y entonces P es un ideal no principal, pero su cuadrado se vuelve principal. Eso significa que si tomamos P en el grupo de Picard de Z con la raíz de menos 5, entonces este es un elemento no trivial, ¿no? Pero luego P al cuadrado, ¿no? Es trivial, ¿no? Pues si la identidad respecto al producto de ideales es R, ¿no? Entonces la clase del cuadrado de P en el grupo de Picard coincide con la clase trivial, ¿no? Este es trivial. Pues lo que acabamos de hacer, encontramos un elemento de orden 2 en el grupo de Picard y pues lo que no está claro para nada, pero pues lo vamos a ver más adelante en el curso cómo hacerlo. Entonces, de hecho, podemos probar más adelante que el grupo de Picard de Z con la raíz de menos 5 precisamente va a ser de orden 2 y los elementos son R y P. Es decir, este grupo es el grupo cíclico de dos elementos, ¿no? Pero pues con la justificación de este cálculo, pues vamos a ver más adelante, ¿no? Y solo pues para ver cómo funciona, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona todo esto? ¿No? Ideales no principales, aquí en este anillo pues habrá varios, ¿no? Podemos tomar, por ejemplo, otro ideal Q, y este va a ser el ideal generado por 3 y 1 más la raíz de menos 5, y luego podemos calcular de la misma manera que el producto de Q por su conjugado en este caso pues va a ser 3R y que el cociente por Q de nuestro anillo es isomorfo a F3, ¿no? Y pues de nuevo se trata de un ideal maximal y se puede ver que no es principal, no principal, ¿no? Pero ya que encontramos otro ideal no principal, ¿no? Su clase en el grupo de Picard no es trivial, entonces pues, pero yo dije que P es el único elemento no trivial en el grupo de Picard, ¿no? Entonces Q y P tienen que ser iguales en el grupo de Picard. ¿Pero esto qué significa? Esto significa que uno es un múltiplo del otro por un ideal principal, ¿no? Y de hecho, se puede ver que si multiplicamos Q por 1 menos la raíz de menos 5 entre 3, entonces al multiplicarlo por Q nos sale P, ¿no? Y pues por esto son iguales en el grupo de Picard, ¿no? Pero pues como yo dije, ¿por qué va a haber solo dos elementos en el grupo de Picard, no? Esto no está claro. Y mucho más adelante vamos a probar otros resultados pues que nos van a ayudar a hacer este tipo de cálculos. Y solo pues para terminar con esto, vamos a ver un ejemplo diofántico, Entonces, ¿cómo el grupo de Picard nos puede ayudar a resolver problemas diofánticos, ¿no? Tomemos la ecuación y al cuadrado es igual a x al cubo menos 5 y vamos a ver si esto tiene soluciones enteras o no, ¿no? Y aquí, pues, ¿qué podemos hacer, no? Pues, como siempre, factorizar x al cubo, escribir como y menos la raíz de menos 5 por y más la raíz de menos 5, ¿no? Esto lo hacemos en z con la raíz de menos 5, pero pues este anillo
no es un dominio de factorización única, como por ejemplo van a probar en la primera tarea, ¿no? Este no es un dominio de factorización única, entonces, ¿pero qué podemos hacer siempre, no? Podemos ver esto como factorización de ideales, ¿no? Entonces, mmm, primero, notamos que y es distinto de cero, pues aquí cero no funciona, ¿no? Como una y igual a cero, ¿no? Y debe ser par, ¿no? Y debe ser par para ver que debe ser par, pues reducir a, digamos, módulo 4 la ecuación y vamos a ver que y no puede ser impar, ¿no? Y en este caso podemos ver que y menos la raíz de menos 5 y más la raíz de menos 5, pues que este ideal, y menos la raíz de menos 5 y más la raíz de menos 5, que el ideal generado por estos dos coincide con todo el anillo en este caso. Es decir, estos ideales son coprimos, ¿no? Y la vez pasada hemos visto que si el producto de dos ideales coprimos es un cubo, entonces estos ideales son cubos de ideales, ¿no? Y entonces, bueno, este es un ejercicio, ¿no? Ver que, ver que son coprimos, y si son coprimos, ¿no? Entonces vamos a concluir que, por ejemplo, y más la raíz de menos 5 es el cubo de algún ideal, ¿no? Pero esto que nos dice, ¿no? Que y al cubo es trivial en el grupo de Picard, ¿no? Pero yo dije que el grupo de Picard en este caso es cíclico de orden 2, ¿no? Y entonces si un elemento en este grupo, si su cubo es trivial, pues este también tiene que ser trivial, ¿no? Pues esto implica que, pues, que el mismo I es trivial en el grupo de Picard, es decir, que I es principal, ¿no? Entonces I es principal, ¿no? Y pues entonces si I es el ideal generado por A más B por la raíz de menos 5, entonces vamos a ver que Y es Y más la raíz de menos 5 va a ser igual al cubo de este elemento, A más B por la raíz de menos 5. Aquí vamos a despejar esta expresión y vamos a ver que este es A por A al cuadrado menos 15B al cuadrado más B por 3A al cuadrado menos 5B al cuadrado. Y pues un pequeño ejercicio para ustedes, ver que para I de enteros, pues nunca vamos a tener soluciones aquí, ¿no? Entonces, no tiene soluciones A y B enteros. Y entonces, Y al cuadrado es igual a... Un comentario. ¿Ah? Le faltó una raíz de menos 5 por ahí en el B por 13 cuadrada menos 5B cuadrada. Falta raíz de menos 5, ¿no? Sí, perdón. Aquí, ¿no? Ya, sí, sí, obviamente, sí. Gracias. Sí, si no, no tiene mucho sentido. Entonces, este es, vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Que, pues que este número tiene que ser igual a 1 y el otro también tiene que ser igual a 1. Entonces, B es más o menos 1, A es más o menos 1, pero pues sustituyendo estos valores van a ver que, pues, que esto nunca funciona, ¿no? Entonces, nuestra ecuación era y al cuadrado es x al cubo menos 5, ¿no? X al cubo menos 5. Y entonces no tiene soluciones X y Y enteros, ¿no? Entonces pudimos ocupar nuestra técnica de antes, pero tuvimos que trabajar con los ideales y para pasar a los ideales principales, ¿no? Para decir que este Y es el ideal principal, usamos el hecho de que el grupo de Picard tiene orden 2, que es algo que yo mencioné, pero pues no, vamos a hacer estos cálculos más adelante, creo que como a mitad del curso, más o menos todos deberían de ver cómo hacer este cálculo, ¿no? Bueno, entonces este es un ejemplo de a qué sirven estos grupos de Picard, ¿no?
Y entonces, siguiendo con la investigación de la aritmética, ahora vamos a definir quién es el anillo de enteros o K. ¿No? Entonces, cuál es la idea principal de todo lo que hemos hecho hasta el momento, ¿no? Entonces, estábamos investigando la aritmética de números que viven en los anillos de números, ¿no? Entonces, de la aritmética de estos números, y hemos visto que muchas cosas se vuelven más bonitas y más sencillas, etcétera, ¿no? Si pasamos a la aritmética de ideales de nuestro anillo, ¿no? Esta es la idea de lo que estamos haciendo, ¿no? Y en particular lo que nos gustaría tener es un análogo del teorema fundamental de la aritmética, ¿no? Ya que estamos hablando de la aritmética. Entonces, nos gustaría tener el teorema fundamental de la aritmética para ideales, ¿no? Entonces, el teorema fundamental de la aritmética nos dice que en un dominio de factorización única, un elemento se expresa de manera única como el producto de primos, ¿no? Y en este caso los primos se reemplazan por los ideales primos. Entonces nos gustaría tomar un ideal I, digamos I no nulo y ideal propio, ¿no? Y escribirlo como un producto de ideales primos, digamos, algún P1 por Y1, PS, YS, ¿no? Donde estos PI son primos, ¿no? Y pues lamentablemente esto no siempre funciona en los anillos de números, esto no es siempre posible. Entonces un ejemplo cuando las cosas van mal, ya pues vimos este ideal que era 2, 1 más la raíz de menos 3 en el anillo Z con la raíz de menos 3, ¿no? Ya hemos notado que este ideal que no es invertible, ¿no? Y podemos entonces calcular cuál es digamos, el cuadrado de este ideal. Y el cuadrado va a ser 2 al cuadrado, 2 por 1 más la raíz de menos 3, y 1 más la raíz de menos 3 al cuadrado, ¿no? Yo creo que ya hicimos como este cálculo, algo muy parecido, ¿no? Aquí pues también vamos a sacar el factor de 2. Esto va a ser 2R multiplicado por el ideal generado por 2, 1 más la raíz de menos 3 y menos 1 más la raíz de menos 3, algo así, ¿no? Pero lo que está aquí, este es el mismo ideal P, esto es igual a P. Entonces, lo que tenemos es 2R multiplicado por P, ¿no? Y ahora, pues primero, ¿esto qué quiere decir, no? Entonces, si tuviéramos la factorización única, ¿no? Factorización única, pues ya que P al cuadrado es igual a 2R por P, pues esto normalmente tendría que implicar que P es igual a 2R, ¿no? O también, ¿no? O invertibilidad de P también implicaría esto, ¿no? Porque en esta expresión P al cuadrado es 2R más por P, pues bastaría multiplicar por P menos 1 y tendríamos que P es igual a 2R, ¿no? Pero pues vimos que
la invertibilidad de P, pues que esto es falso, el ideal de hecho no es invertible, ¿no? Y pues de hecho pues, tampoco es cierto que P es igual a 2R, ¿no? Porque pues es fácil notar, ¿no? Que P es más grande que el ideal generado por 2, porque este elemento 1 más la raíz de menos 3 no va a estar en el ideal generado por 2, ¿no? Y de hecho, pues lo que tenemos, um, tenemos, bueno, tenemos nuestro ideal P aquí, y el ideal generado por 2 está contenido en P, pero no coincide con este, y P al cuadrado pues también va a estar en el ideal generado por 2, pero no coincide con este, ¿no? Luego tenemos P al cubo, P a la cuarta y etcétera, ¿no? Aquí podemos preguntarnos, entonces, qué pasa con este ideal 2R, ¿no? Entonces, ¿cómo factorizar este 2R en ideales primos, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿No? Pues vamos a suponer que existe una factorización en ideales primos, digamos 2R es igual a P1E1, PSES, donde los PI son algunos ideales primos, ¿no? Pero en este caso, pues, ¿qué nos dice esta expresión, no? Que 2R está en el ideal generado por PI para cualquier I, ¿no? Pero también notamos que 2R contiene a P al cuadrado, ¿no? Entonces PI es primo y en PI está el cuadrado de P, entonces esto implica que P está contenido en PI por la primalidad de PI, ¿no? Pero por otra parte, este P es un ideal no nulo, primo, entonces maximal, P es maximal. Esto implica entonces que P es igual a PI, ¿no? ¿Y esto qué significa, no? Que todos los ideales en la factorización en realidad deberían de ser iguales a P, ¿no? Entonces 2R es igual a P a la N, ¿no? Pero esto es imposible. Es imposible porque yo escribí arriba, ¿no? La cadena de ideales y pues aquí vemos que 2R está entre P y P al cuadrado, ¿no? Entonces 2R aquí no puede ser una potencia de este ideal primo P, ¿no? Entonces la conclusión es que este ideal 2R no admite factorización en ideales primos, ¿no? Entonces 2R no admite, no admite factorización en ideales primos. Y esto significa que si queremos factorizaciones de ideales en ideales primos, no basta solo pedir que el anillo sea un anillo de números, necesitamos otras condiciones, ¿no? Y pues vamos a ver, ¿no? Cuáles son estas condiciones. Y primero una proposición. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no funcionó esto con el ideal P en ese anillo, no? Pues porque este ideal P no es invertible, como vimos, ¿no? En el anillo Z con la raíz de menos 3, ¿no? Y la proposición, pues esta es, bueno, una pequeña observación más bien, que si tenemos factorización en ideales primos, todos los ideales deberían de ser invertibles, ¿no? Entonces, supongamos que en un anillo de números R, anillo de números R, todo, todo ideal I, digamos propio no nulo, es un producto de ideales primos.
Entonces, todo ideal fraccionario en R debe ser invertible. Demostración. Entonces, bajo esta hipótesis, ¿no? Todo ideal es un producto de ideales primos, ¿no? Y entonces, bajo la hipótesis, ya que todo ideal es un producto de primos, entonces bastaría ver que todos los primos, ¿no? Que todos los ideales primos son invertibles, ¿no? Luego todo va a ser producto de primos, ¿no? Y los primos son invertibles, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo verlo, no? Entonces, primos, bueno, no nulos, ¿no? No nulos. Entonces, tomamos P un primo no nulo y tomamos un elemento no nulo de P, ¿no? Y en este caso, por nuestra hipótesis, el ideal generado por alfa va a ser algún producto de ideales primos, digamos P1E1, PSES, ¿no? Donde estos son primos, ¿no? Y pues aquí funciona pues el mismo argumento que prácticamente acabamos de ver, ¿no? Entonces, aquí los PI son invertibles. ¿Por qué van a ser invertibles, no? Porque de aquí se ve que es el inverso, ¿no? Por ejemplo, PI menos 1 va a ser que es tomar, ¿no? Alfa menos 1R multiplicado por P1E1, PI EI menos 1, PSES, ¿no? Algo así. Entonces todos los ideales aquí son invertibles, ¿no? Pero luego, entonces, el producto de P1E1 a PSES, este es alfa R y este está contenido en P, ¿no? Pero pues este P es primo, ¿no? Y por la primalidad esto va a implicar que pues algún PI está contenido en P, ¿no? Pero estos también pues son maximales, ¿no? Son maximales. Y entonces de aquí se ve que P es igual a PI, ¿no? Y los pi eran invertibles, entonces este es invertible, ¿no? Entonces probamos que cualquier ideal primo va a ser invertible y de ahí se ve fácilmente que, suponiendo, ¿no? Que todos sus ideales son productos de primos, todos sus ideales van a ser invertibles, ¿no? Y uh, entonces todos los ideales deben ser invertibles, ¿no? Y volviendo a nuestro ejemplo, ¿no? Entonces el ejemplo, tomamos nuestro anillo Z con la raíz de menos 3, ¿no? Su campo de fracciones Q con la raíz de menos 3 y es fácil producir ejemplos de ideales no invertibles de la siguiente manera, ¿no? Vamos a notar lo siguiente, que tomamos el elemento alfa igual a 1 más la raíz de menos 3 entre 2, ¿no? Este es un entero algebraico, porque cumple la relación mónica alfa al cuadrado menos alfa más 1 es igual a 0, ¿no? Y este entero algebraico alfa vive aquí en el campo de fracciones, pero no está en nuestro anillo, ¿no? Y tomemos el ideal fraccionario I generado por 1 y alfa, ¿no? Este es un ideal fraccionario. Luego I al cuadrado, este es 1 alfa al cuadrado, ¿no?
pero pues alfa al cuadrado, gracias a esta relación, este es alfa menos uno, ¿no? Pero alfa menos uno ya está aquí, ¿no? Entonces este ya es el mismo i, ¿no? Ahora, si i es invertible, pues si fuera invertible, i al cuadrado es igual a i, al multiplicar por su inverso nos daría que i es igual a r, ¿no? I es igual a r, pero pues este alfa no está en nuestro anillo, ¿no? Alfa está en i, pero no está en r, ¿no? Entonces esto significa que i no es invertible, ¿no? Y bueno, de hecho este truco que hicimos, ¿no? Tomamos un entero algebraico en el campo de fracciones y a partir de este encontramos un ideal que no va a ser invertible, ¿no? Dado que este elemento no está en nuestro anillo, ¿no? Esto funciona en general, ¿no? Si vamos a ver una proposición, digamos, ¿no? Proposición, uh, entonces si en R todo ideal fraccionario es invertible, entonces uh, para todo alfa que está que en el campo de fracciones de R, tal que alfa cumple alguna relación mónica, tal que, digamos, alfa a la n más a n menos 1, alfa a la n menos 1, a1 alfa más a0 igual a 0, digamos, para algunos a i en R. Entonces tenemos que este alfa debería ya de estar en R, ¿no? Entonces, si la demostración pues es lo mismo que hicimos en el ejemplo arriba, ¿no? Entonces tomamos el ideal i fraccionario generado por 1 alfa, alfa al cuadrado hasta alfa a la n menos 1, y luego i al cuadrado, pues aquí van a salir potencias superiores, pero gracias a esta relación, todas las potencias superiores se expresan como una combinación lineal de las potencias estas, ¿no? Entonces i al cuadrado va a ser igual a i, y luego por la invertibilidad de i, esto implica que i es igual a r, ¿no? Y en particular, este alfa tiene que estar en r, ¿no? Entonces, esto, ¿qué vimos, no? Vimos que si queremos factorización de ideales primos, en este caso todos los ideales deben ser invertibles, y también vimos que para que todos los ideales sean invertibles, es necesaria esta condición, ¿no? Cualquier elemento que cumple una relación mónica, ¿no? En el campo de fracciones, tiene que estar ya en nuestro anillo, ¿no? Y aquí pues es oportuno dar la definición correspondiente, ¿no? Entonces, definición, R tomamos un dominio, digamos K es el campo de fracciones de R, y entonces se dice que alfa en K es entero sobre R, si existe una relación mónica alfa n a n menos 1, alfa n menos 1, a 1 alfa más a 0 igual a 0, para algunos ahí elementos de R, ¿no? Y luego, si para todo alfa en K entero sobre R, tenemos que alfa ya está en R, en este caso entonces se dice que R es, digamos, enteramente cerrado.
o integralmente cerrado, no sé qué término prefieren ustedes, ¿no? Pues en inglés este es integrally closed, ¿no? Integrally Integralmente cerrado. closed. Integralmente, bueno, íntegramente. Bueno, ahí va, se va a quedar, ¿no? Y bueno, entonces un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Pues el anillo Z con la raíz de -3 no cumple esta condición, ¿no? Porque aquí está el elemento 1 más, perdón, no está el elemento 1 más la raíz de -3 entre 2, aquí no está, ¿no? Pero este sí está en su campo de fracciones, ¿no? Entonces este no cumple esta condición, ¿no? Entonces hemos visto que para tener factorizaciones de ideales en ideales primos es importante que el anillo cumpla esta condición, ¿no? Esto es lo que acabamos de ver, ¿no? Y entonces, pues vamos a ver un pequeño lema. Entonces, las siguientes condiciones son equivalentes. Primero, entonces tomamos un elemento alfa en el campo de fracciones y este es entero sobre R, ¿no? Otra condición, el anillo R alfa, ¿no? El anillo generado por alfa en K es un R módulo finitamente generado. Y la última condición, existe un R módulo finitamente generado, digamos M en K, tal que alfa por M es igual a M, ¿no? Estas condiciones son equivalentes, ¿no? Entonces, demostración, como 1 implica 2, ¿no? Entonces, si alfa es entero sobre R, esto quiere decir que existe una relación mónica alfa a la n, a n-1 alfa a la n-1, a 1 alfa más a 0 es igual a 0, y de esta relación que podemos deducir, ¿no? Que las potencias superiores de alfa se expresan de las potencias hasta alfa n-1, ¿no? Entonces, 1 alfa hasta alfa n-1, estos generan a este anillo R alfa como R módulo, ¿no? Como R módulo. Pues aquí estamos bien, ¿no? Entonces luego, ¿por qué 2 implica a 3? Bueno, aquí pues para establecer 3 basta tomar como M R alfa, ¿no? Entonces tomamos M igual a R alfa, ¿no? Y la implicación interesante es la implicación porque 3 implica 1, ¿no? Entonces, 3 implica 1. Bueno, digamos que M es un R módulo finitamente generado, digamos por alfa 1 a alfa n como R módulo, ¿no? Luego entonces podemos considerar un elemento alfa, entonces tomar la multiplicación por alfa sobre m, ¿no? Entonces vamos a tener una aplicación R lineal que a cada x asocia alfa x, ¿no? Es una aplicación R lineal y a esta corresponde alguna matriz A, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cuáles son los elementos de esta matriz, no? Pues digamos que si alfa por alfa i es igual a la suma de a y j por alfa j, ¿no? Donde estos son los elementos de la base pues, de los generadores que tomamos, ¿no? Entonces, esto significa pues, que esta matriz va a ser la matriz a y j, ¿no? Y luego tenemos el teorema de Cayley-Hamilton, teorema de Cayley-Hamilton.
que dice que el polinomio característico de una matriz, pues se anula en esta matriz, ¿no? Entonces dice que si tomamos el determinante de alfa y n, ¿no? Que esta es la matriz de identidad menos a, este es nulo, pero pues este cuate es un polinomio mónico con coeficientes en R. Entonces hemos visto que sí va a haber una relación mónica para alfa, ¿no? Y entonces esto nos permite dar la siguiente definición. Entonces proposición, definición. Con esto ya terminamos, ¿no? La clase de hoy. Entonces, dado un anillo de números K, entonces el anillo de enteros de este se denota por OK, y por la definición, estos son los elementos de K, tales que alfa es entero sobre Z. Y también podemos ver que esto es lo mismo que tomar los elementos de K, tales que el polinomio mínimo de este alfa sobre Q tiene coeficientes enteros, ¿no? Pues el polinomio mínimo es mónico por la definición. Entonces, demostración, ¿no? Pues, ¿de qué demostración? Pues yo digo que es un anillo de enteros, pues porque este es un anillo, ¿no? Esto no está tan claro porque es un anillo, pero usando el lema anterior, si alfa y beta están en OK, esto implica que el Z módulo generado por alfa y beta, ¿no? ¿no? Que este es finitamente generado, ¿no? Que este anillo generado por alfa y beta es finitamente generado como Z módulo, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque alfa y beta van a tener alguna relación mónica con coeficientes enteros y las potencias superiores de alfa y beta se van, ¿no? Así que este va a ser finitamente generado como un Z módulo, ¿no? Como Z módulo. Y luego, pues, la suma de alfa y beta y el producto de alfa y beta, estos dos están ahí, ¿no? Y entonces, alfa más beta y alfa beta, que estos van a ser enteros por la condición 3 del lema, ¿no? Entonces, alfa más o menos beta y alfa beta también van a estar en OK, ¿no? Entonces hemos visto que sí, este está cerrado respecto a suma, producto, resta, etc., ¿no? Y luego también porque pues esto es lo mismo que tomar los elementos con polinomio mínimo con coeficientes enteros, ¿no? Si algún alfa es entero, esto quiere decir que g de alfa es igual a 0 para algún g polinomio con coeficientes enteros mónico, ¿no? Y en este caso, pues si un polinomio se anula en alfa, esto quiere decir que el polinomio mínimo de alfa va a dividir a este polinomio, ¿no? Y luego, pues este es un resultado para los polinomios que se conoce como el lema de Gauss. El lema de Gauss nos permite concluir que este f, el polinomio mínimo, también tiene que tener coeficientes enteros, ¿no? Entonces este es el anillo de enteros de un campo de números, ¿no? Entonces la próxima sesión, ¿no? La próxima sesión vamos a ver ejemplos de OK y propiedades aritméticas de OK. Propiedades aritméticas. Pero, pues, ¿cuál es el chiste, ¿no?, de esta definición? Que esta definición nos da un anillo de números adentro de K de alguna manera canónica, ¿no? Por ejemplo, si tomamos un anillo de números como Q con la raíz de -3, pues la opción obvia sería tomar aquí el
anillo Z con la raíz de -3, pero vimos que este anillo aritméticamente es bastante malo, ¿no? Para tener ideales no invertibles y etcétera, ¿no? Y tenemos el anillo más grande, 1 más la raíz de -3 entre 2, ¿no? Y este sí aritméticamente es un buen anillo, ¿no? Pues sí, el chiste es que este es precisamente el OK en este caso. Y pues otra vez más, ¿no? Quiero solo subrayar que el anillo de enteros OK es un subanillo de un campo de números que se define de manera canónica a partir de K, ¿no? Entonces, aunque tal vez no siempre esto se ve como la elección más obvia, ¿no? Esta es la mejor opción para tomar un anillo de números adentro de un campo de números, ¿no? Y yo creo que voy a dar un par de ejemplos de estos OK, pero cómo calcularlos, esto pues vamos a trabajar bastante durante el curso para ver cómo se calculan los anillos de números pues en casos particulares, ¿no? Pero pues el lunes yo voy a dar los primeros ejemplos sencillos, ¿no? Y pues yo creo que pues es todo lo que quería presentar hoy, ¿no? Y yo no sé si ustedes tienen preguntas sobre este material. Buenas tardes. En cuanto a la dimensión de Krull, ¿se va a utilizar más adelante? ¿Qué implicaciones tiene o simplemente era el comentario? ¿Cómo vamos a utilizar? O sea, ¿se va a utilizar como herramienta para cálculos en estos números algebraicos? Pues hemos probado prácticamente que la dimensión de los anillos de números va a ser 1, ¿no? Y entonces ya hemos visto en varias pruebas que nos ayuda muchísimo el hecho de que si tomamos un ideal primo no nulo, este es automáticamente maximal, ¿no? Pues si revisamos las pruebas, ¿no?, de hoy, ahí en varias ocasiones sí esto se usa, ¿no? Que un ideal primo no nulo es maximal. Pero eso ya se tenía sin necesidad de definir la dimensión de Krull, entonces ¿para qué mencionarla? Pues O sea, solo para... se puede probar que primo maximal. Bueno, esto es pues como si para ponerlo, ¿no?, en algún contexto, a ver, para ponerlo en el contexto general, ¿no? Y vamos a, bueno, esto como yo tal vez no lo voy a hacer en toda la generalidad, ¿no? Por el momento yo voy a dejar como esta teoría general, pero se puede ver que los anillos con factorización de ideales en ideales primos, en ideales en ideales primos, son precisamente objetos que se llaman anillos de Dedekind. Anillos de Dedekind. Y pues la definición del anillo de Dedekind pues hay varias definiciones equivalentes, pero una hay que pedir que este es noetheriano, que este es de dimensión 1 y que es integralmente cerrado. Y pues lo que vimos, ¿no? Vimos que si tomamos un anillo de números en K, ¿no?, hemos visto que siempre va a ser noetheriano y que siempre va a tener dimensión 1. Y pues sí, hay que pedir que sea integralmente cerrado, ¿no? Esto no siempre cumple, siempre. Pero pues es importante tener también la dimensión igual a 1 para tener factorizaciones de ideales en ideales primos, ¿no? Porque de hecho estas tres condiciones son equivalentes al concepto a la definición, ¿no?, de anillo de Dedekind, y son los dominios donde, bueno, esto va a ser un dominio, ¿no? Son los dominios donde es posible hacer la aritmética, ¿no? Entonces, como que no vamos a trabajar con anillos de otras dimensiones, pero pues yo solo mencioné para poner en algún contexto, ¿no?
Y también, pues en este sentido, si la dimensión de R es igual a 1, pues esto quiere decir que podemos pensar en un R pues es una especie de curva, ¿no? Es una especie de curva, ¿no? Y para las curvas algebraicas, que son también objetos unidimensionales, tenemos, por ejemplo, también el grupo de Picard, ¿no? El grupo de Picard de una curva se define de manera parecida, ¿no? Como divisores, módulo los divisores principales, ¿no? Divisores principales. Y bueno, en este sentido, pues la teoría de estos de anillos de Dedekind es muy parecida a la teoría de curvas algebraicas, ¿no? Y pues si tomamos otros anillos que son de mayor dimensión que uno, pues todas esas cosas se complican y los ideales primos ya no es tan fácil entender quiénes son los ideales primos, no es tan fácil deducir las propiedades aritméticas y etcétera. Entonces sí, en la teoría de números se consideran, en lugar de tomar los anillos de números, se consideran objetos más generales de dimensión superior, ¿no? Pero pues nuestro curso es como introductorio, por esto, pero yo quería mencionar, ¿no? Solo que, pues que las cosas sí van a ser relativamente sencillas, precisamente gracias a este hecho que la dimensión de Krull es 1. Pues no sé si esto como ayuda en algún sentido o no. ¿Hay otras preguntas? Bueno, entonces si no hay otras preguntas, pues yo espero la tarea, ¿no? El viernes, de los que vayan a hacer los ejercicios, ¿no? Y hoy mismo yo voy a subir la segunda tarea que va a ser pues para el otro viernes, que va a ser, ¿qué día va a ser? El 4 de septiembre, ¿no? Entonces, otros como unos 5 ejercicios no tan difíciles relacionados con lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces, muchas gracias por conectarse, por su atención y nos vemos el lunes a las 12:30, como siempre, ¿no? Bueno, muchas gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego.